Entonces, pues lo mismo le pasa a la Tierra. ¿Por qué tiembla? ¿Dónde tiembla? ¿Qué está originando estos movimientos? Entonces, ¿qué necesitamos para poder escuchar a la Tierra? Como el doctor pues necesita su estetoscopio para escuchar a los pacientes, nosotros necesitamos un sismómetro para poder medir esos sismos. Necesitamos sismógrafos para poder registrarlos y por supuesto que necesitamos sismólogos para poder interpretar lo que estamos registrando y lo que nos está diciendo la Tierra. Entonces, en pocas palabras, necesitamos una estación sismológica compuesta por sismómetros y sismógrafos y necesitamos personas capacitadas y entrenadas y preparadas para poder interpretar lo que nos está diciendo la Tierra. Entonces, ¿cómo podemos escucharla? Una forma de escucharla es que ya la registramos con nuestros sismógrafos y hacemos que esa señal sea audible para los seres humanos y espero que puedan escuchar esto. Lo que acaban de escuchar es el registro de un sismo que ocurrió en California, en un lugar que se llama Parkfield, uno de los lugares más estudiados por los sismólogos en esta zona. Y ese registro fue alterado para que fuera audible por nosotros. Entonces esa es una forma de escuchar a los sismos y escuchar a la Tierra. Hay quienes incluso saben composición de música y han hecho una sinfonía con los sonidos de la Tierra o con los sismos, los sonidos que producen los sismos, o con estas señales como la que les acabo de hacer escuchar. Si les interesa escuchar esta sinfonía o comprarla, se pueden meter a esta página de internet. La sinfonía se llama The Inner Earth o La Tierra Interna y la compuso un alemán que le fascinaba, junto con un colega sismólogo, les fascinaba qué estaba diciendo la Tierra, si había diferencia entre los tipos de sismo, de dónde venían, etcétera. Pero bueno, yo no sé de arte, y la verdad es que esos sonidos a mí no me dicen mucho, no sé si a ustedes les hayan dicho algo, excepto que suenan, ¿no? Entonces, lo que hacemos es escuchar a la Tierra de otra manera. Para escucharla, pues necesitamos decidir dónde escucharla. Es como el doctor, si va a escuchar a su paciente, pues va a poner el estetoscopio no solamente en el corazón, sino también en los pulmones, en los intestinos, en el estómago, dependiendo de qué es lo que esté tratando de diagnosticar. Entonces, por ejemplo, los japoneses pues querían saber todo detalle sobre sus islas, sus construcciones, los sismos, etcétera. Y también pues yo creo que tenían mucho dinero y no sabían en qué gastarlo. Entonces pusieron toda esta red de estaciones sismológicas en sus islas. Si se dan cuenta es un número impresionante. Cada uno de los puntitos es una estación sismológica. O bien, a alguien le interesó, o a un organismo le interesó saber quién estaba molestando a la Tierra con pruebas nucleares. Entonces pusieron estaciones, o están poniendo todavía estaciones sismológicas por todo el mundo para monitorear estas pruebas. Y este es el sistema de monitoreo internacional del CTBTO. Pero también puede ser que nos interese, como ciudadanos de este país, saber dónde están ocurriendo los sismos en México. Entonces, bueno, el Servicio Sismológico Nacional ha instalado estaciones sismológicas a lo largo del país. En los cuadritos ven los lugares donde se encuentran estas estaciones y con banderitas ven dónde se están instalando en este año y el que viene nuevas estaciones. O puede ser que nos interese algo muy particular, por ejemplo, monitorear al volcán Popocatépetl y saber qué es lo que está pasando con él. Entonces, bueno, se instalan estaciones en el Popocatépetl. Este es una imagen donde son curvas de nivel dadas por color. Este va a ser el punto más alto, acá están los puntos más bajos y una red de estaciones sismológicas en el Popocatépetl. O bien puede ser que nos interese saber qué es lo que está pasando a lo largo de esta línea y entonces echamos mano de nuestros estudiantes, nuestros amigos, nuestros colegas y todo aquel que se deje y se distraiga para instalar 100 estaciones sismológicas en esa línea y poder ver a la Tierra por dentro.
Y bueno, igual que un psicólogo se sienta y escucha a su paciente y al final da un diagnóstico y le da una recomendación, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Ya, okay, ya nos sentamos, ya le escuchamos, ya tenemos todas estas estaciones, ya tenemos todos estos registros, y ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo la Tierra? Entonces, bueno, no les presento ningún resultado de Japón porque me puedo tardar aquí mucho tiempo con todas esas estaciones, tampoco les presento resultados de las pruebas nucleares, pero les presento un sismograma bastante curioso, que es el registro en una estación en una universidad de Nueva York de cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, el registro empieza de izquierda a derecha en la primera línea, sigue en la segunda línea, de izquierda a derecha, la tercera y la cuarta. Entonces, de este registro podemos ver este arribo, que es cuando ocurre el primer avión choca. Aquí está cuando el segundo avión choca. Aquí está cuando la primera torre cae. Y aquí está cuando la segunda torre cae. ¿Por qué podemos ver este tipo de actividades? Bueno, pues porque la Tierra es un medio elástico, quiere decir que nos va a permitir observar el movimiento que se está produciendo en otro lado, porque a través de la Tierra se va a estar transmitiendo este movimiento y va a poder llegar a nosotros. Entonces, si se mueve cualquier cosa, como los edificios, vamos a poder registrar, dependerá de la calidad de nuestros datos. En el caso del Servicio Sismológico Nacional, bueno, pues obviamente nos interesa saber qué está ocurriendo en México todo el tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de sismos tenemos, dónde están ocurriendo? Y entonces, afortunadamente, gracias a la tecnología de hoy en día, podemos estar monitoreando a la Tierra de manera continua o a México de manera continua. Este es un registro de 24 horas de una estación cerca de Acapulco, Cayaco. Entonces, cada línea es para 1 hora y aquí se puede ver un eventito y el servicio sismológico está registrando esto todo el tiempo. Entonces, cuando la Tierra nos pega un grito, cuando sucede un sismo, pues los analistas van, corren y empiezan a tomar sus medidas y a determinar es que ocurrió ese sismo. Por ejemplo, este sismito que ocurrió el día de ayer en Chiapas, determinaron su epicentro o el lugar donde ocurrió, la magnitud o relacionada con la energía que está liberando, y también nos informan sobre la zona donde ocurrió y la ciudad más cercana. Así tenemos un catálogo de sismos que ocurren en México, que van desde Baja California hasta Chiapas, la frontera con Guatemala, y si ven, se ven unos puntitos pequeñitos por ahí, son todas las posiciones donde ha habido un sismo. Vienen de azul, verde, amarillo, rojo, y esos colores tienen que ver con la profundidad en la que están ocurriendo. Los azules son los más someros y los rojos son los más profundos. También el servicio sismológico nos dice ahora qué tipo de mecanismo produjo a este sismo. Entonces, un sismo ocurre cuando hay un desplazamiento y un rompimiento del material, y podemos tener de 3 tipos. El primero lo conocemos como normal, y tenemos que un bloque baja, el otro bloque sube, hay un deslizamiento de ese tipo. Otro tipo es tipo inverso, que un bloque igual baja, otro sube, pero son bloques contrarios. Y el último tipo, que es de tipo lateral o transformante, que una placa se mueve con respecto a otra de manera lateral. Por ejemplo, de tipo normal, tenemos al sismo que ocurrió en Tehuacán, Puebla, en 1999. De tipo inverso, quizás los que están presentes aquí en el colegio no lo hayan presenciado, pero es parecido al sismo de Michoacán, de 1985. Y uno de tipo lateral o transformante es parecido al que escuchamos al principio de la plática,
que ocurre en California, y siempre hemos escuchado de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés tiene sismos de este tipo. Entonces, bueno, eso es a manera grande, global, en gran escala. Y vamos con los casos particulares, como el Popocatépetl. El Popocatépetl ha sido monitoreado desde hace más de 10 años y nos ha dicho muchas cosas. Ok, entonces en esta imagen tienen al Popocatépetl. Los puntitos encima, o las bolitas encima, son las estaciones que les mostré hace rato. Y con esas estaciones se pudieron registrar estos sismos. Este grupo de sismitos ocurrió en 1999, después del sismo de Tehuacán, Puebla, que les acabo de mencionar hace un ratito, que fue de tipo normal. Básicamente lo que pasó es que ese sismo de Tehuacán le dio un tehuacanazo al Popo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cuando tienen un Tehuacán, lo agitan, todas las burbujas y todo el gas empieza a salir, ¿no? Y como que explota el Tehuacán. Bueno, entonces sucedió el sismo en Tehuacán, manda su energía a través por medio de ondas sísmicas, pasan por el volcán y en su paso por el volcán agitan todos esos gases que tiene el volcán. Al agitarse esos gases hay un fenómeno que hace que se empiece a mover material y empiecen a ocurrir estos sismitos. No fueron nada de cuidado, pero tampoco fueron sismos muy grandes, pero sí fueron anómalos porque no se esperaba que ocurrieran. Ocurrieron gracias al sismo de Tehuacán. De ahí que diga yo que le dieron un Tehuacán a Don Goyo, ¿no? Entonces, gracias a que teníamos tenían en ese momento esas estaciones, pues se pudo registrar esto. Y gracias a que las personas supieron escuchar, evaluar y leer toda esa información, pues dan este diagnóstico de por qué están ocurriendo estos sismitos. Ahora, bueno, a esas 100 estaciones que teníamos a lo largo de México, lo que estábamos buscando con ellas, como les dije al principio, voy a querer una imagen de la Tierra por dentro, como si quisiera tomar el ultrasonido de la Tierra, o como cuando le hacen a las mamás su ultrasonido cuando van a hacer el bebé, ¿no? Pero antes de eso, pues me tengo que remontar a lo que ya han escuchado otros, ya han interpretado otros, y información que se conozca. Entonces, gracias a la sismología y gracias a la ocurrencia de sismos, se ha podido conocer el interior de la Tierra. Entonces, aquí habría un sismito, aquí habría muchas estaciones sobre la superficie, cada una de ellas registrando, detectando y escuchando ese sismo, y lo que sucede es que este sismo manda energía que se propaga a través de las diferentes partes de la Tierra, gracias a que tengo un medio elástico, y llega a la estación, se registra y tengo un registro sismológico, tengo un sismograma. Entonces, gracias a las características de este sismograma se pudo encontrar que la Tierra es algo así como un aguacate, con su corazón, que sería como el centro o el hueso del aguacate, que es el núcleo, y luego que está compuesto por una parte interior y por un núcleo exterior. Luego lo que nos comemos del aguacate sería el símil para el manto, y después la cascarita del aguacate pues sería el símil para la corteza, lo que conocemos como corteza terrestre. Ahora, también gracias a la ocurrencia de los sismos, pues hemos aprendido y ahora conocemos y estudiamos la teoría de la tectónica de placas, que nos dice que esa corteza está dividida en placas tectónicas, que son como piezas de rompecabezas, que están delineadas aquí con rojo. México, que anda por acá, está afectada o está sobre 5 de estas placas tectónicas. La placa del Pacífico, aquí está Baja California, la placa del Caribe, la placa de Norteamérica, la placa de Cocos y una pequeña plaquita por aquí que es la placa de Rivera. Quizás lo que más nos interesa es la interacción entre estas dos placas, la placa de Cocos y la placa de Norteamérica,
porque son las placas que más mal se llevan y son las que provocan mayor cantidad de sismos y son los sismos que más daño nos han hecho. Entonces, en esta interacción, como les decía, de Cocos y Norteamérica no es muy amable, se están peleando y al final, pues Cocos se está subduciendo o se está metiendo por debajo de Norteamérica. Es lo que conocemos como subducción y decimos que la placa se está subduciendo, ¿no? Sin embargo, un par de investigadores hace unos ya se fue, ya regresó. Encontraron que la placa de Cocos no subducía bajo la placa de Norteamérica como en la mayoría de los lugares del mundo donde hay este fenómeno de subducción. Vieron que en esta zona la placa de Ribera, aquí tenemos placa de Ribera, aquí tenemos placa de Cocos y aquí tenemos placa norteamericana. En esta zona la placa de Ribera subducía de una forma abrupta, se metía rápidamente dentro del manto, por debajo de la placa de Norteamérica. Y cuando entrábamos a la placa de Cocos, en esta zona lo hacía rápidamente y por eso ven estas líneas muy pegadas, y aquí lo hacía muy lentamente, como que no se quería despegar o no se quería hundir, era muy mala perdedora y pues se iba hundiendo poquito a poquito y por eso tenemos las líneas tan separadas. Y acá nuevamente lo empieza a hacer de manera rápida y por eso están las líneas otra vez pegadas. Entonces esto se podría decir que es anómalo, es diferente a la mayoría de las regiones en el mundo, de las regiones de subducción en el mundo. Entonces otros investigadores propusieron este modelo para la subducción en esa zona, donde tenían una corteza continental, o sea, la placa de Norteamérica, tenían una corteza oceánica, o sea, la placa de Cocos, metiéndose por debajo de la de Norteamérica, y tenían un manto por debajo de ellas. Y este ángulo con el cual se va metiendo es muy leve, no es tan abrupto como en otras zonas adyacentes. Aquí está lo que conocemos como la trinchera, que es la línea que dibuja el contacto entre una placa y la otra. Aquí estaría la costa o Acapulco, por acá andaría la Ciudad de México. Otros propusieron o han propuesto que en vez de que lo haga de esa forma constante, con ese ángulo de inclinación constante, pues llegaba el momento en el que prácticamente es horizontal. Esta sería la placa de Cocos, en un color como azulito, moradito, y esta sería la placa de Norteamérica, y lo rosita es el manto, ¿no? Entonces lo estaría haciendo de una manera casi horizontal y ya luego se mete, ¿no? También con otro lenguaje de la Tierra, que utiliza métodos magnetotelúricos, hay un modelo de esta misma zona. Entonces nosotros, con esos 100 estaciones que colocamos, vamos a escuchar y tratar de modelar algo parecido, tratar de obtener una imagen parecida, pero ahora con muchísimo más sismos. Estos son los sismos que han registrado esas 100 estaciones en todo el mundo entre febrero del 2005 del año pasado y abril del 2006. Todavía seguimos registrando y vamos a estar registrando hasta el 2007. Están por colores, los rojitos son los más grandes, magnitudes mayores a 7, los verdecitos son magnitudes entre 6,5 y 6,9 y los azulitos son de entre 6 y 6,4, que son los sismos que me van a permitir ver al interior de la Tierra, porque ya que vienen de muy lejos, pues tendrán que ser lo suficientemente grandes como para que los vea. Entonces, con esos registros, hasta tarda un poquito en salir, ahí está. Con esos registros y en nuestras 100 estaciones, que aquí cada 5 kilómetros tenemos una estación, hemos podido generar esta imagen, donde cada una de estas líneas representa la información que un sismo nos está proporcionando. Tenemos unos colores azulitos y rojitos, y donde tenemos mucho rojo nos está dando una información, donde tenemos mucho azul nos está dando otra información importante. Entonces aquí tenemos Acapulco, por aquí andará la Ciudad de México, por aquí andaremos en el norte de Hidalgo, casi frontera con Veracruz, que es Huejutla, y pues a ver qué nos está diciendo la Tierra
con ayuda de los sismos. Entonces, para empezar, podemos seguir esta línea roja por ahí, y lo que me está diciendo ahí es que se están encontrando el manto con la corteza. Es como encontrar al bebé, ¿no? Y ver si es niño o niña. Eso estamos haciendo aquí. Pero por otro lado también está viendo un par de líneas azul y roja, que son alternante azul con roja, y la podemos seguir por aquí, y luego se mete para acá. Entonces, esto de aquí arriba, de esta línea como café o rojo oscuro, sería mi placa de Norteamérica. Y aquí entre estas dos líneas, la azul y la roja, lo que tengo es mi placa de Cocos que se está metiendo debajo de la de Norteamérica, y vemos similar a otros investigadores cómo lo está haciendo de una manera casi horizontal en un buen tramo, ¿no? Y a eso nos dedicamos en estos días, a cuidar esas 100 estaciones, a mantenerlas y a ver y a interpretar cada una de estas líneas de información que nos están mandando la Tierra. Pero bueno, la Tierra también es bien chismosa, ¿no? No deja pasar detalle y nos cuenta todo lo que pasa sobre de ella. Entonces, aquí se registran los partidos de fútbol de los Pumas, ¿no? Entonces, cuando un partido está muy bueno, aquí en el instituto nos enteramos. Entonces, como nos parecía muy curioso, nos fuimos a montar una estación sismológica, había que escuchar qué era lo que estaba pasando. Entonces montamos nuestra estación sismológica en pleno campo del Estadio Olímpico. ¿Saben qué partido es este? Bueno, es la final de ida de la Copa Libertadores. Entonces llegamos como media hora antes, empezamos a registrar y registramos todo el partido hasta como media hora después. Entonces pueden saber cuándo fue lo bueno del partido y cuándo estuvo muy aburrido, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo quedó el marcador? ¿No? Bueno, quedó 1-1. ¿Saben de quién fue el primer gol? No, señores, fue de los Pumas. De hecho, el partido estuvo medio aburrido al principio, medio emocionante, por ahí del medio del tiempo. Después otra vez aburrido. Después metieron gol los Pumas, luego metieron gol Boca y se acabó el partido, ¿no? Entonces también nos cuenta lo que está pasando sobre de ella. No se puede quedar callado nada, gracias a que es un medio elástico y permite que se transmita toda esta información a través de ella. Entonces vamos a ver el momento de la acción, ¿no? El gol de los Pumas. Este es el registro del gol. Entonces tenemos una herramienta muy poderosa que se llama transformada de Fourier, que es el coco de muchos estudiantes, y lo que hace es que de este registro de tiempo nos lleva a otro tipo de información que es frecuencia, y al irnos de este a este, pero es la misma señal, nada más nos está diciendo diferentes cosas de lo mismo, pues encontramos estos picos bastante curiosos. Para los que saben de frecuencias, pues esto es 2 Hz o 2.4 y este está en 4.8 más o menos. Entonces vemos que la porra de cómo no te voy a querer está concentrada en este rango de frecuencias, y este puede ser un sobretono, lo que conocemos como un sobretono de esta información. Entonces, la porra de cómo no te voy a querer se ve así, ¿sí? O un gol de los Pumas se ve así. La Tierra nos lo cuenta todo, ¿no? No se queda callado nada. Y bueno, para recordar ese momento, ya vimos la señal y ahora escuchemos la emoción Puma.
No sé si alcanzan a ver cómo al final en las gradas se ve la gente saltando, se ve cómo están todos saltando. Es impresionante la coordinación con la que saltan, ¿no? Entonces, ahora tenemos este registro que tomamos directamente en el estadio, tenemos el registro que tomamos aquí en el instituto, y lo que nos toca es hacer una comparación y ver qué nos dice, aparte de... A ver si nos dice algo más sobre el estadio mismo, o sobre esa trayectoria entre el estadio y el instituto. Entonces vamos a ver qué nos cuenta la Tierra, no con un sismo o un temblor como lo conocemos, sino con otro tipo de sismos que también son vibraciones que le estamos provocando a la Tierra, con ayuda de estas porras de la Rebel, al hacer vibrar al estadio. Entonces vamos a ver qué nos cuenta. Por eso les digo que también nos cuenta chismes, ¿no? Entonces, en conclusión, pues la Tierra es un sistema bastante complejo y tiene diversas formas de manifestaciones, como lo son los campos gravitacionales, magnéticos, eléctricos, y los sismos es una forma de manifestación bastante importante que tenemos que conocer. Claro que hay que, igual que como tenemos que aprender inglés para poder entender los artículos que nos dejan leer, también necesitamos aprender un lenguaje de la Tierra para poder entender qué nos está diciendo. En este caso, para entender a los sismos, pues tenemos que entender sismología, ¿no? O aprender sismología. También hago una comparación entre la Tierra y las mujeres. Generalmente los hombres dicen, nadie las entiende, ¿no? ¿Quién sabe qué quieren? No, créanme que damos todas las manifestaciones posibles para que nos entiendan, ¿no? Entonces, si supieran de la esencia femenina, pues nos entenderían. Como en la película aquella de Lo que quieren las mujeres, ¿no? Mel Gibson. Pues lo mismo, si saben qué es lo que quieren las mujeres, pues entenderán sus reacciones, sus enojos, sus caras, etc. Bueno, lo mismo la Tierra nos está queriendo decir muchas cosas, y con que aprendamos un lenguaje vamos a entender parte de lo que nos está queriendo decir. Por último, pues los sismos nos dan muchísima información sobre la Tierra misma y sobre las actividades que hacemos sobre ellas. No presento aquí, pero también el área de exploración petrolera utiliza mucho el hecho de que la Tierra sea este medio elástico que permita la propagación de este movimiento, de esta energía, por medio de ondas sísmicas, y hace experimentos para encontrar dónde está el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, nos dice dónde está el petróleo, nos dice dónde tiembla, nos dice que tenemos diferentes capas en la Tierra, nos dice que tenemos varias piezas de rompecabezas en la corteza, o nos dice cómo es que está formada, ¿no? Y cada sismo, cuando pasa, se va llevando toda la información en su camino, todas las ondas van recolectando información en su camino hasta llegar a la estación y aventárnosla toda. Y nos corresponde a nosotros el poder entenderla y saber qué nos está queriendo decir la Tierra.